a la historia de la iglesia, otro apunte con la historia de salvación y otro apunte de los dicasterios, de cómo está conformada la estructura de la curia romana. Ahorita, uno de los aspectos que nos pide la pastoral social es tener el conocimiento de la historia de salvación, o sea, tener clara el cómo el Señor va proyectando, va planeando nuestra salvación a raíz del pecado original y Él nos va conduciendo y sobre todo que sus planes, sus proyectos que Él tiene para nosotros, el hecho de que nos salvemos. Y es como se ha ido estructurando la iglesia a través de la historia. En el video que les mandé con respecto a la historia de salvación, al padre, es un padre que era argentino, nada más lo único que le falta complementar es lo de los macabeos. Sí, Esdras, sí, va a hablar de los macabeos, de Judas Matatías, pero falta que hable de dos personajes importantísimos, que son dos profetas menores, que es Esdras y Nehemías. Esdras es el que constituye la parte cultural de Dios y Nehemías es el que reconstruye el templo de Jerusalén. Recuerden que se formaron dos reinos después de la diáspora, de la separación de las 12 tribus de Israel, y en el monte Sión queda Judá, una parte de Benjamín y otra parte del pueblo de Leví. Recuerden que el pueblo de Leví era el pueblo sacerdotal, era el que hacía todos los sacrificios, al que le presentaban las ofrendas en el templo, y era el único que podía entrar al templo, nadie más que ellos, todo el pueblo de Leví. Recuerden del pueblo de Leví, donde se constituye el sacerdocio, es en el hermano de Moisés, que es Aarón, él es levita, y de ahí se constituye por primera vez el sacerdocio. Eso está en el Éxodo. Pero el Señor, si observamos, siempre va a tener un pueblo exclusivamente para la vida cultural. Por eso, dentro de, de, de la actualidad de la vida sacerdotal, los sacerdotes, pues son separados. De ahí viene la palabra sacerdote, sacer, que es sagrado, dote es don sagrado. Y presbítero, esa es una palabra que se utilizaba para el Sanedrín, que es anciano. De ahí viene la palabra anciano de Sanedro, de eso que constituían toda la reunión de los ancianos. Ellos lo que constituían los escribas y fariseos. Los fariseos, recuerden que ellos surgen exactamente cuando regresan del cautiverio de Babilonia. La palabra fariseos que dice separados, ellos se separan totalmente para que se continúe con la vida cultural y reservando la Sagrada Escritura. Y el escribano o escriba es aquel que va transcribiendo la Sagrada Escritura, o sea, los papiros o los rollos que les llamaban, para conservar con, con, con firmeza, con que no tuviera ningún cambio, la legitimidad de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. De ahí se derivan que los papiros del Mar Muerto que se encontraron ya en nuestro tiempo, que será como el 1930, 40, más o menos por ahí, los beduinos son los que descubren ahí en unas cuevas del Mar Muerto, del Qumran, y ahí encuentran estos rollos y van a testificar el libro de Isaías. Incluso para los judíos que niegan a nuestro Señor Jesucristo, que en el número 55 y 53, capítulo 55 y 53 de Isaías, nos da a conocer claramente cómo es nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo dice claramente.
pero los hermanos, los fariseos y los escribas, el pueblo de Israel no lo acepta, no acepta para nada al, al pueblo, a Cristo. Hasta la actualidad ellos hablan más de nuestro Señor Jesucristo. Ellos todavía siguen esperando al Mesías. Entonces, pero esto viene a confirmar. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de la historia de salvación, cómo se van dando los hechos, desde el pecado de Adán y Eva, luego cómo nace Celsa, nace Noé, y cómo Noé constituye ya a tres pueblos importantes, entre ellos están los semitas, los semíticos, de por Sem, de ahí viene la palabra, y luego cómo se deriva a Abraham, luego Abraham cómo engendra a Isaac, Isaac cómo engendra a Jacob le cambian el nombre por Israel, y Israel constituyen los 12 tribus de Israel, o sea, de Jacob. Recuerden que nos dice el libro del Génesis que tiene una lucha muy fuerte con el ángel de Dios y le dice, después de toda la noche, están peleando y dice, por él verle ganado a Dios, te llamarás Israel, que quiere decir fuerte contra Dios. Y de ahí se constituyen las 12 tribus de Israel, pero viene una tribu donde se va a conservar el cetro. Recuerden que cada tribu va a conservar un, un proyecto particular. Ahorita que hablábamos de los levitas, Leví constituye el pueblo sacerdotal. Es estrictamente el pueblo que está separado del pueblo, de todos los pueblos. Y ellos se constituyen por el sacerdote. Benjamín, los más pequeños, ¿no? Es prácticamente el último hijo. Si viene José y a José lo venden sus hermanos y es la forma en que llegan a Egipto y después de Egipto nace Moisés y Moisés es el que libera al pueblo de Israel de Egipto. Caminan esos 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida y de ahí se constituye el libro de Reyes, el libro de primera y segundo de Reyes, el libro de Crónicas o Paralipómenos que le llaman también en hebreo. Entonces ahí se constituye también, porque el pueblo quiere un rey, les da un rey, y se constituyen tres ministerios, el ministerio profético, el sacerdotal y el reinado, que son los que nosotros tenemos en el momento de nuestro bautismo. O sea, cómo se va dando de un periodo del Antiguo Testamento, se da al Nuevo Testamento y se testifica con, con claridad qué es lo que el Señor quiere para su pueblo, para el pueblo de Dios, de Él. ¿Cómo nos constituimos nosotros, pueblo de Dios? Se constituyen por 12 apóstoles, que es la simiente de nuestro Señor, así como lo da, nace nuestro Señor Jesucristo, lo constituyen los 12 apóstoles que prefiguran a las 12 tribus de Israel y ellos nos van a dar a conocer la palabra de Dios. Como pueblo de Israel, los 12, nosotros pasamos al linaje de Abraham, como dice San Pablo, no por la carne ni la sangre, sino por el Espíritu. Y es como nosotros pasamos a ser pueblo de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Sí, así, y pasamos a ser hijos, hermanos de Jesús, porque el Padre por naturaleza, como dice el Concilio de Nicea, consustancial al Padre, de la misma sustancia que el Padre, es el hijo directo a su naturaleza. Y nosotros pasamos a ser hijos, hijos adoptivos, por lo tanto, pasamos a ser hermanos de Jesús. Y la Santísima Virgen María, que es la madre de Jesús, viene a ser nuestra madre. O sea, somos adoptivos para Él. Y es como se constituye ya el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. Así es. Ese es, en síntesis, cuál es la historia de salvación. Vamos a ver también, hoy no, yo creo que la semana que viene, vamos a ver la historia de la iglesia. También vamos a tratarla de hacer en síntesis, porque es más fuerte todavía desde el punto de vista que va a tener muchos cambios. Para madurar a la iglesia va a costar mucho trabajo, no es tan fácil la maduración. Vamos a hacer nuestra oración, hermanos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial
Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría y valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar a nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo. Refugio de amor y escuela de apostolado. Forge en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, según en nuestros apuntes que hemos llevado, ya ustedes ya los tienen también, ¿sí? Vamos a hablar ahora del magisterio. Hablamos de la historia de salvación, vamos a hablar del magisterio, ¿sí? Magister, maestro. Ministerio es servicio, minister, servicio, magister. Entonces, el ministerio, Dios, Cristo nuestro Señor, constituye un, 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 un magisterio, una enseñanza en donde se va a estructurar la iglesia, así como se estructuró en el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, con el Sanedrín, con el pueblo, con los pueblos, 12 pueblos de Israel, cómo se constituían y cómo cumplía cada quien una misión específica. Así también, dentro de la iglesia actual, a través de la historia, como son los estados pontificios, se forman, ahorita le llamamos dicasterios. Los dicasterios son aquellos servicios que la iglesia brinda para que se conserve con fidelidad la palabra de Dios y el servicio de Dios. O sea, es muy, muy claro que nuestro Señor Dios quiere que la formalidad con respecto a la parte humana sea organizada. ¿Sí? Nos dice aquí nuestro apunte, que ustedes ya lo tienen también, ¿sí? Dice aquí, el catequista es la formación permanente con una sólida con un sólido conocimiento de la Sagrada Escritura, ya lo vimos. Ahora dice, del magisterio, que sean capaces del trabajo en equipo, integrados en comunión. ¿Cómo se forma el magisterio de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo es dentro de lo que es de lo que podemos llamar la organización? ¿Sí? La nueva estructura de la Secretaría de Estado de la Curia Romana, ¿sí? Eh, Se divide en dicasterios o servicios que se dan, pero bien específicos, ¿sí? Están la sección para asuntos generales, la sección para relaciones con el Estado y los organismos internacionales. Recuerden que el Roma se considera eh, se considera un pequeño país, un país que goza con todos los derechos de un país. Tiene su propia moneda, tiene su bandera, tiene su organización económica, tiene su moneda, tiene sus bancos propios del Vaticano. Al Santo Padre, cuando va a otro país, lo reciben como un dirigente de un país y aparte también como la cabeza de la Iglesia Católica en el mundo. ¿Sí? Entonces son los asuntos generales, sección para relaciones con los estados y los organismos internacionales. Cuando el Santo Padre va a ir a visita a otro país, hay un dicasterio diplomático, ¿sí? Que se llama sección para el personal con el rol diplomático de la Santa Sede para contactar la llegada del Santo Padre a esos lugares.
que tiene que estar bien legalizado y tiene que adaptarse a la realidad de cada país y de cada pensamiento y cada cultura. Recuerden que todo el mundo es una sección cultural por los hábitos y costumbres propios de un país, de cómo se ha ido desarrollando. ¿Sí? Luego viene el dicasterio para la evangelización, sección para los temas fundamentales de la evangelización en el mundo. Muchas veces el evangelio se va a adaptar a las realidades que cada país tiene con respecto a su cultura. El evangelio sigue siendo el mismo, se adapta, así como hablábamos de la inculturación. Hay una palabra que utilizamos también dentro del mundo que se le llama el sincretismo, que es cómo se mezcla la cultura cristiana católica, ¿sí? Con respecto a a las costumbres y hábitos de ese lugar. Ponemos un ejemplo bien claro de la Santísima Virgen de Guadalupe, que es inculturación para nuestros pueblos. Ellos tenían una cultura, tenían una forma de ser, una forma de ver las cosas, pero también la Santísima Virgen se incultura, o sea, se mete a la cultura de ellos para dejar que quien esté con nosotros, quien sea el que hay al frente del país o de la cultura, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces están los dicasterios de evangelización, sección para los temas fundamentales de evangelización en el mundo, sección para la primera evangelización de las nuevas iglesias particulares. Cuando hablamos de las iglesias particulares, hablamos de las diócesis. Recuerden que cuando un en un país empiezan a crecer las comunidades. eh, Primero son capillas, luego cuasi parroquias, o también se le llaman rectorías, después pasan a ser parroquias y empiezan a crecer la comunidad. Y crece tanta la comunidad que hay necesidad de otra parroquia, otra parroquia, otra parroquia, y se forman los decanatos, que son una sección de 10 o 8 10, 9 parroquias juntas. Cuando ya crecen los decanatos, se ve con la necesidad de tener lo que son las iglesias particulares y se convierten en diócesis. Los que gobiernan las diócesis o las iglesias particulares son los obispos. Entonces también se ve con la necesidad de tener más obispos. ¿Cómo se constituyen los obispos? El nuncio apostólico, que es el delegado de Roma hacia los países, tiene una representación directa con el Santo Padre hacia el país, y en el país ahí piden a los obispos que están constituidos nuevos sacerdotes para ser constituidos obispos. Ellos les dan su currículum vitae, que no tengan escándalos, en fin, que todo sea propicio para que esta persona, este sacerdote, se prepare para el obispado. Muchas veces los obispos lo que hacen es mandar a Roma. Hay un seminario mexicano, le llaman en Roma, donde llegan ahí los sacerdotes mexicanos para su formación y les van a dar maestrías o doctorados teológicos o bíblicos, dependiendo de las necesidades de la iglesia particular. Vamos a suponer que quieran un canonista. Los canonistas son los sacerdotes que se especializan en el derecho canónico para resolver problemas directamente de la realidad presbiteral o religiosa que hay. Por ejemplo, cuando un sacerdote comete un ilícito, canónicamente, ¿cómo se debe de actuar? Por ejemplo, dentro del canon está lo de los matrimonios casados vueltos, divorciados vueltos a casar. La iglesia no divorcia. La iglesia demuestra que no hubo matrimonio sacramentado, como le llaman. Sí, o sea, cuando hay mentiras, por ejemplo, si yo vengo de mi pueblo, yo me casé en mi pueblo y me vengo aquí a la Ciudad de México y me vuelvo a casar con engaños, no hay matrimonio, porque hay engaño. O cuando se casan por intereses, o en fin, entonces, o se casan por impotencia sexual, o porque son homosexuales, o lesbianas, y se descubre después ya en el constituido el matrimonio, pueden ser causales directas de nulidad matrimonial. Entonces ahí entra el canon
el canon de la iglesia, el derecho canónico. Entonces, por eso necesitan un canonista. Pero necesitan también un biblista, o sea, que tenga conocimiento profundo de la Sagrada Escritura para las evangelizaciones a los pueblos adaptadas a lo que estábamos hablando. Bueno, se les manda estos sacerdotes a Roma, se van preparando, y cuando llegan ya la petición de Roma para que haya los nuevos obispos, se presenta la preparación de los nuevos sacerdotes que se prepararon en Roma. Sobre todo porque en Roma, desde el momento que llegan al seminario mexicano, ya no van a hablar español, puro italiano y latín. Entonces tienen que empezar a hablar el latín y el italiano. Recuerden que la lengua propia de la iglesia, o sea, de Roma, del país de Roma, ¿sí? Del pequeño país de Roma, es el latín, tiene su lengua. Y por eso es una lengua viva para nosotros, el latín, ¿sí? Entonces está el dicasterio de las iglesias particulares constituidas por los obispos. Luego está el dicasterio de la doctrina de la fe. En ese dicasterio es donde estaba el Santo Padre Benedicto XVI, que en paz descanse. Él fue el que formuló el catecismo de la Iglesia Católica. Él fue el que dio fe en ese dicasterio. Es la doctrina de la fe. Sección doctrinal, por eso está todo el conocimiento de la Iglesia, está en la doctrina de la fe. De ahí sale todo. Incluso cuando hay apariciones en el mundo de la Santísima Virgen de Guadalupe o de la Virgen María en general, en cualquiera de las advocaciones que sea, la doctrina de la fe tiene que ratificar que esa aparición fue real. Y por eso mandan a los sacerdotes para hacer una investigación, que es directamente de la doctrina de la fe, y dictan. Si, por ejemplo, si un sacerdote se mete una causa para la santificación de una persona que se considera santa, entonces doctrina de la fe tiene que mandar a alguien para que después en el dicasterio de los santos se testifique la investigación que se hizo, que fue real, que existió esta persona, en fin, que tuvo buena fama, en fin, que fue pecador. Eso es importante, ¿eh? Para ser santo hay que ser pecador aquí en esta tierra. Sí, esa es o sea, se enojó. Sí, por ahí hay un santo que dicen que nunca pecó, pero son excepciones así muy, muy especiales. Entonces, la doctrina, sección doctrinal, sección disciplinaria, o sea, todo el orden que se tiene que llevar, como por ejemplo, en este caso, la causa de un santo. Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. Aquí entra dentro del dicasterio de la fe. Este dicasterio apenas hace poco se colocó por los escándalos que ha visto con respecto a la pederastia de sacerdotes en el mundo. Y creo que son unos cuantos, ¿no? Son debilidades humanas, y que entonces la iglesia se ha visto con la necesidad de cuidar a los menores. Aquí en México también se ha dado, en la Arquidiócesis de México se han dado problemas también de ese tipo. También aquí en este caso en las diócesis, ya lo vimos la vez pasada, se le llaman dimensiones o comisiones, en este caso de protecciones a los menores. Y también se llega a una investigación, y cuando sí hay culpabilidad de violación o en fin, se puede turnar al área civil, pero eso ya es el criterio también del dicasterio de la protección a menores. Yo cuando tomé este curso de protección a menores, yo hice esa pregunta: ¿en qué momento determinan el que se canalice a la área civil? No me contestó la persona que nos dio el curso, pero yo pensaría que en este caso, pues la iglesia va a tratar de cuidar a sus ministros para que rectifiquen y sigan adelante. Claro, se corre el riesgo de que sigan con la misma situación, pero yo me imagino que sería la postura de la iglesia en un momento dado, o definitivamente retirarlo. O sea, recuerden que el sacerdocio, como el bautismo, es forman carácter, o sea, no se puede quitar, no se borra. Un sacerdote llegando como sea pecador o no, como llegue, sigue siendo sacerdote, siempre. Como nosotros, como bautizados, ya somos sellados. Entonces, cuando llegamos ante el Señor, ya Él lo reconoce por el sello que tenemos
del bautismo, o sea, por eso se signa a la persona cuando están los pequeñitos que con el óleo santo, y se signa y ya queda el sello. Sí. Luego viene el dicasterio, el servicio de la caridad, la limosnería apostólica. Fíjense que aquí es muy importante que en este dicasterio comprendamos que la iglesia no es una organización de ayudas para los pobres, ni ayudas de caridad tampoco. Nuestro Señor Jesucristo, y lo dice claramente, vino específicamente a dar a conocer la palabra de su Padre. Pero entra la misericordia de Dios porque siente profundamente la necesidad del hombre, de la mujer, para curar sus heridas, para curar sus desesperaciones. Y entonces ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo y por eso le da poder a los apóstoles para que saquen demonios, para que curen, para en fin, son los dones o los carismas que da el Espíritu Santo. ¿Y por qué se los da? Porque ve la necesidad de los más necesitados, valga la, el repetirlo, ¿no? Como tiene, como el Señor ve esa parte, pero específicamente es la palabra de Dios. Entonces, por eso es el dicasterio de la limosnería apostólica, que también se canaliza para muchas ayudas en el mundo. No lo anda presumiendo la iglesia, ¿sí? Recuerden que todos los sacerdotes, algo que tienen que saber claramente, todos tienen un salario, todos. Por parte de las diócesis se les canaliza un salario a todos los sacerdotes para que vivan dignamente. No es un salario para tener un carro, ni para tener una casa tampoco, sino es un salario para sus necesidades más necesarias. Para eso es su salario. Reciben estipendios, aquí no son limosnas, son un estipendio donde ellos lo van a aprovechar también para ayudar o incluso para, si es posible, tener un carrito. Ahora, vamos a dar la diferencia entre el sacerdote diocesano y el sacerdote religioso. El sacerdote religioso depende de su congregación religiosa. Su superior de ellos, su abad, es el que los manda. Cuando una asociación religiosa presta a un sacerdote a una diócesis, está bajo la dirección del obispo, pero con orden del superior. Por decir, si un sacerdote religioso quiere trabajar, hablando apostólicamente, dentro de una diócesis, tiene que tener el permiso de su superior, es por escrito, ¿sí? Porque es una asociación religiosa también. Todas las congregaciones religiosas son asociaciones religiosas que están registradas dentro de gobernación del gobierno. ¿Sí? Entonces tienen que estar registradas. Entonces, por ejemplo, los franciscanos tienen un registro que van a prestar un sacerdote a los diocesanos, tiene que tener su permiso de su superior. Ahora, lo que sucede, hay muchas diferencias entre el sacerdote entre el religioso y el sacerdote diocesano. Lo que sucede es que el sacerdote diocesano tiene más libertades que el sacerdote religioso. ¿Por qué más libertades? Porque está solo. Está solo en su parroquia, en su casa parroquial, y el sacerdote religioso, él va a depender mucho de su congregación. Incluso los sacerdotes religiosos que llegan a quedarse en las parroquias tienen que regresar por lo menos una vez a la semana, ¿sí? O ya tienen determinados con sus congregaciones para continuar la relación que guardan con sus congregaciones. Cuando un sacerdote religioso llega ya a su vejez, quien se hace cargo de su vejez y de él es su congregación religiosa en su comunidad. Cuando el sacerdote diocesano llega a su vejez, hay una casa para sacerdotes ya ancianitos, pero también les dan la opción de irse con un familiar. Ese es el sacerdote diocesano. El religioso no se va con un familiar, su familia es su comunidad y lo cuidan ellos. Esa es la diferencia. El sacerdote religioso, si le regalan un carro,
lo recibe y lo canaliza a la congregación religiosa para el servicio de todos sus hermanos en la comunidad. Si a un sacerdote diocesano le regalan un carro, se queda con el carrito y ya él lo utiliza para su servicio, si son las necesidades propias. Entonces, tiene más libertades el sacerdote diocesano que el sacerdote religioso. Son un poco más místicos, el sacerdote religioso, un poco más contemplativos. Ellos sí viven su oración firme con comunidad, viven sus retiros espirituales profundos. El sacerdote diocesano también tiene sus retiros, pero están bajo la dirección del diocesano. Y muchos a veces son desobedientes, ni van. Y acá los religiosos, no, ellos tienen que estar ahí con ellos. Entonces, el dicasterio de la limosnería, si es, se le llama, por eso se canalizan los dineros. Dicasterio para las iglesias orientales. Recuerden que eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando se separa la iglesia del occidente con el oriente. Las iglesias orientales principalmente son las ortodoxas, ortodoxas griegas, ortodoxas, este, son 3 o 4 denominaciones. Vamos a ver cuáles son y cuáles son las diferencias entre la iglesia romana o occidental y la oriental. Entonces hay una separación muy fuerte, hay diferencias, ¿sí? Entonces, pero hay un dicasterio que se dedica a ellas. Recordemos que si una pareja se casa en una iglesia ortodoxa, está legítimamente, está aceptado por la iglesia católica. Pero si se casa con una iglesia de denominación cristiana X, no se considera legítima, sacramentalmente, porque la unión de dos personas por su naturaleza propia siguen siendo pareja propia, pero no sacramental. Recuerden lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios acaba de unir, no lo separa el hombre. Por eso la pregunta que le hacen los fariseos y los escribas a nuestro Señor, bueno, ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio a la mujer o al hombre? Se pueden dar se daban los dos aspectos. Por la dureza de corazón del hombre. Entonces ahí es cuando constituye el matrimonio sacramentado, lo eleva a sacramento. ¿Sí? Entonces, los dicasterios para las iglesias orientales son aquellas que se separaron. Esto fue en el año 1054, cuando hubo la gran separación entre los ortodoxos o las iglesias orientales y occidentales. ¿Sí? Entonces, hay un dicasterio que está exclusivamente para ver toda la problemática entre la iglesia. Roma es el que lo controla. Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Sí, es muy importante aquí que, que no se falsee el culto divino. De aquí que todos los retiros, el, tanto la conferencia de episcopados, recuerden que las conferencias episcopales son las que constituyen todos los obispos de ese país. Esa es una conferencia episcopal, ya toma el nombre del país, conferencia episcopal mexicana, conferencia episcopal argentina, en fin. Entonces, todos ellos tienen que ver también con el dicasterio del culto divino y disciplina de los sacramentos, que se tienen que ser, deben de ser doctos, o sea, que tienen que ser cumplir con lo que la iglesia pide. Sí, y sobre todo, aquí en el culto divino entra también la liturgia, que es otra ramificación muy importante, porque es el culto. ¿Sí? Si hay alguna, no puede haber cambios. Por eso el misal y la misa de todo el mundo es el mismo, en diferente idioma, pero es el mismo. Sí, y si se divide igual lo que son el, los actos principales, los primarios, ¿sí? Y luego viene el acto penitencial y luego viene este, lo que es el, mm, bueno, son 4 pasos, ¿sí? A ver, vamos a verlo aquí, el leccionario, vamos a verlo aquí, espera, sí. Entonces, iniciamos con los... Ritos iniciales. ¿Mande? Los ritos iniciales.
Sí, primero el principio son todas las oraciones principales, después viene ya el acto penitencial, después del acto penitencial viene lo que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra comprende primera, segunda lectura, el evangelio, el salmo y la homilía. Después de la homilía viene el credo y después la oración universal. Después de la oración universal viene lo que es la liturgia eucarística. La liturgia eucarística comprende lo que es toda este, el, mm, ay, sí, tengo que volver ahí. Sí, sí, viene lo que es el prefacio, después Ofertorio. viene la epíclesis, la némesis, luego viene el pedir por la iglesia, por el Santo Padre, por y luego al final termina con la doxología. Después de la doxología viene el rito de comunión, que comprende el Padre Nuestro, el Cordero, la elevación del Señor, del Cordero, el acto de paz, el Cordero, luego viene la comunión. ¿Sí? Entonces, es lo que comprende. Entonces, dentro de la, lec- del dicasterio, el dicasterio, evangelización, estamos aquí viendo ¿sí? Eso ya se los mandé también este apunte, de los dicasterios. Pontificios, comisiones, protección del menor, ya. Limosnería, dicasterios, iglesia oriental, culto divino y disciplina de los sacramentos. Los sacramentos entran también dentro del área litúrgica. Se tiene que cumplir conforme lo que marca el, lo- el, los fundamentos de los libros sagrados, o sea, del misal, de los leccionarios, de la roguemos al Señor, o sea, ya todo está escrito. Por eso es muy importante que cuando se está llevando la Santa Misa, el ceremoniero esté fijo en presentarle las páginas correspondientes al proceso de la Santa Misa. La finalidad teológica es de que no haya falla, sobre todo en la consagración. Deben de ser las palabras exactas que nuestro Señor Jesucristo dijo, y ahí vienen. Pues hay que estarle cambiando las hojas al sacerdote para que se fije claramente. ¿Sí? No puede cambiar nada. Para eso ese es uno de los servicios que hace el ceremoniero. ¿Sí? Y tiene que ser todo en el proceso adecuado. ¿Por qué? Porque se da el auténtico, el propiciatorio, es el auténtico, propiciatorio, eucarístico. Son 4 pasos, ¿sí? De la Santa Misa, donde es el reconocimiento de que soy pecador, el arrepentimiento, a la parte eucarística, la presentación del pan y la comunión. O sea, son los pasos que se tienen que llevar. El auténtico, impetratorio, eucarístico y comunión, ¿sí? Impetratorio le llamamos. ¿Sí? Entonces, es como se tiene que el culto divino, la disciplina de los sacramentos tiene que ser con exactitud. No debe, por eso, cada sacramento tiene específicamente una guía. Hay un libro específicamente para lo que se llaman sacramentarios, para que se lleve a cabo como marca la liturgia. ¿Sí? Incluso dentro de la liturgia también está, por ejemplo, cuando se va a hacer una ordenación, ya sea de sacerdotes o una consagración de obispos, también están los libros que corresponden a cada uno de los sacramentos. Y entonces está el sacramentario, que es el que se tiene que llevar. Entonces, disciplina de los sacramentos. Por eso son especialidades dentro de liturgia. Sí, los liturgos se especializan no solamente en el proceso y las palabras que se deben de decir, incluso dentro del tiempo litúrgico. El tiempo litúrgico que estamos viviendo ahorita, que es la cuaresma, son estrictamente oraciones para que el católico se concentre en un cambio de vida. ¿Sí? Tiene que ver una metanoia en griego, es decir, un cambio, ¿sí? Una conversión. Y ese es un proceso. Por eso todas las lecturas que hacemos en todos los días y el domingo nos inducen al cambio de vida. ¿Sí? ¿Para qué?
¿Por qué estamos llevando este cambio de vida profundo, de arrepentimiento? Porque vamos a llegar a la Pascua. Nos estamos preparando para la resurrección de nuestro Señor. Y después, ya que Él nos libera por su resurrección, entonces ya llega Pentecostés y nos da su Espíritu Santo. Es el proceso. Por eso el dicasterio del culto divino y la disciplina de los sacramentos tiene que ser también estricto. Observen ustedes las homilías de los sacerdotes, cómo van directamente al cambio de vida de cada uno de nosotros. Y luego viene el dicasterio para las causas de los santos. ¿Sí? ¿Cómo se puede comprobar que una persona llegue a la santidad? Bueno, primero, se tienen que recaudar datos de la persona, experiencias que tuvieron con la persona, cómo fue, si hubo cosas sobrenaturales en la persona, su vida de oración, su vida mística, su amabilidad, todo, hasta sus enojos, todo. Se tiene que, y se va a recopilar todos esos datos de las experiencias firmados por las personas y el obispo del lugar, que es la persona adecuada, lo va a llevar al dicasterio para la causa de los santos. En el momento en que el obispo se lo lleva ya para Roma al dicasterio, en ese momento pasan a ser venerables. Entonces, una persona está encausada a la santidad, o sea, demostrar la santidad, y viene a ser venerable. Y entonces, ya dentro de ese proceso, de lo que se está investigando, incluso se tiene que demostrar un milagro. Se hacen oraciones, se le pide a la persona que ya está en ese proceso, se le pide un milagro, y si se da el milagro demostrado físicamente, vamos a suponer que una persona ya dice el doctor, ¿sabe qué? Que usted ya se va a morir, no va a tardar ni 3 meses, tiene una metástasis, o sea, está llena de cáncer. Y está demostrado por radiografías y estudios y todo. Y de repente ya no tiene nada, le hacen un estudio, caray, pues, ¿qué pasó? Entonces, ese es un milagro. ¿A quién se lo pidieron? Pues a la persona que estamos encauzando a la santidad. Cuando se da el milagro y se demuestra en Roma, pasa a ser beato. Entonces pasa a ser la beatificación. La beatificación es que ya se puede tener culto de la persona en el lugar donde nació. En este caso puede ser la Ciudad de México, nada más, o en todo México. Normalmente es el lugar donde ella se desarrolló, ya que se da a conocer la beatitud, o sea, el ser beato, empieza a correr la santificación, o sea, la canonización, y entonces se espera otro milagro. Y se empieza a pedir, a hacerle peticiones a esta persona que ya es beato, y se da el otro milagro, se manda a Roma también, se demuestra y ya se da la canonización. Es el proceso que se lleva dentro del dicasterio para causa de los santos. Así es como se hace el proceso. Ahora, ¿qué garantiza que la persona es santa? Porque está cerca de Dios, está cerca de Jesús. Y entonces le pide al Señor que se realice eso que le están pidiendo por medio de él. Entonces, la iglesia demuestra con esto, cuando ya se realiza el milagro, de que esta persona está cerca de Jesús, cerca de la Virgen María, cerca. Entonces, si, fíjense, hay una situación con respecto a los franciscanos. Eh, dice la biografía de San Francisco de Asís que una vez tuvo una visión y se le apareció nuestro Señor Jesucristo y al lado de él estaba la Santísima Virgen rodeada de ángeles. Y entonces le dice el Señor a San Francisco, dice, por lo bueno que has sido con lo que te he confiado, tú pídeme lo que quieras. Y entonces a él se le ocurre pedir, como él el, prácticamente, pues bueno, todavía estaba en vida cuando sucedió esto, ¿sí? Y le dice, pídeme lo que quieras, y le dice que todos sean santos como a mí, tú, como, o sea, dándole lugar al Señor de su santificación posterior. Pero el día de que Él nació, nada más, o sea, el día que lo festejan. Sí, por eso los franciscanos, el día 4 de octubre, en todas las iglesias que sean de franciscanos, si entras por la puerta santa,
ganas la indulgencia plenaria, como si fuera, como cada 25 años lo da a conocer la iglesia, de abrir la hora santa, se ganan las indulgencias plenarias. En el caso de San Francisco de Asís, sí se da eso también. Cada 4 de octubre de cada año se abren las puertas santas de los lugares donde se venera a San Francisco y se da la indulgencia plenaria con los requisitos correspondientes. Pero sucede una cosa, eso se lo pide al Señor, pero como el Señor no le contestaba, se volteó a la Santísima Virgen María y le dice San Francisco a la Santísima Virgen, permite que se realice, que todos aquellos hermanos que tengan la devoción de de los franciscanos, por decirlo así, en los días de San Francisco, que ganen la indulgencia plenaria. Y entonces voltea a ver al Señor y le dice nuestro Señor Jesucristo a San Francisco, por lo pedido a mi madre, te lo concedo. Eso es lo que sucede. Cuando una persona está cerca de la Santísima Virgen María en el cielo y ella se lo pide a su hijo, se realiza el milagro. Por eso todos los milagros que se realizan porque Dios quiere que se realicen. La Santísima Virgen sigue siendo mediadora, siempre. Y ese es el origen de la Virgen de los Ángeles. De ahí viene, creo que en Perú o en Costa Rica es la patrona de ella, pero la tomaron de San Francisco de Asís. Bueno, entonces es el dicasterio para la causa de los santos, que se demuestra que están cerca de nuestro Señor, o de los santos también que hacen la petición a nuestro Señor. Dicasterio para los obispos, ¿sí? Pontificio Comisión para América Latina. O sea, hace rato decíamos de cómo el nuncio apostólico viene y pide algunos sacerdotes que pueden llegar al obispado y él los va a llevar a la Pontificia Comisión para la América Latina, iba a los obispos para que se nombren nuevos obispos. Hay un requisito para el que ya es por ejemplo, viene ya la bula pontificia de allá de Roma, que va a ser obispo, un sacerdote, lo mandan a llamar a la Nunciatura Apostólica aquí en México, y lo reúnen y les dicen, ya están, ustedes van a ser nombrados obispos, tienen que tener sigilo 3 meses, 4 meses, dependiendo de lo que les diga. A nadie le pueden decir que van a ser obispos, pero tienen que callar aunque tengan la espinita de decirlo a alguien, nadie lo va a saber. Y porque se los transmite el nuncio apostólico. Y ya. Entonces, ya terminando su periodo de sigilo, ya entonces ya pueden hablar y decir que van a ser obispos. ¿Sí? Entonces, Pontificia Comisión para Latinoamérica. ¿Sí? Hay también para la internacional, lo primerito que vimos para situaciones internacionales también. Dicasterio para el clero, pontificio obra de vocaciones sacerdotales. O sea, el- ¿quiénes son los que constituyen los nuevos sacerdotes? Los que van a los seminarios. Por derecho canónico, todas las diócesis tienen que tener su seminario para formación de sus sacerdotes o presbíteros dentro de su diócesis. Ellos fundamentan el seminario lógicamente, todas las materias que se llevan, ya hay un común denominador de materias que vienen desde Roma para la formación vocacional de los nuevos sacerdotes. ¿Sí? Y se tiene que mandar también la lista de los nuevos sacerdotes que se van a ordenar, aunque los ordena directamente el obispo del lugar, es el que ordena, tiene esa capacidad, pero también da a conocer a Roma que se van que va a haber mm, va a haber consagración de vocaciones sacerdotales. Para eso tienen que llevar el proceso que marca el derecho canónico, entrar al seminario, lo que son el pepéudéutico, después entran a filosofía, que son 3 años, 4 años a veces, dependiendo la forma de trabajo, de estudio que tienen. Después de ahí pasan a la teología,
o son otros 4 años. Estamos hablando entre 10 años más o menos del seminario para llegar al sacerdocio. Salen con licenciatura de filósofos y teólogos. Después de que ya terminaron la filosofía, viene la etapa del diaconado. Bueno, antes ya recibieron dos órdenes, la orden de lectores y acólitos. Después viene ya empiezan las órdenes mayores, son órdenes menores, las órdenes mayores, que es ya el diaconado. Y recuerden que hay dos tipos de diaconado, el diaconado transitorio, que es el de ellos, que van a ir al sacerdocio, y el diaconado permanente, que es el que piden para que sean hombres solteros o casados, que pueden recibir el diaconado permanente, así se quedan como diáconos. Y el diácono transitorio va al sacerdocio. Va a tener un año, o dependiendo de su director espiritual, el diácono, que si bien su conducta, se va a observar su conducta, su forma de trabajar, en fin, todo. Y de ahí ya se le da a conocer al obispo que ya están preparados para la ordenación. Entonces se programan las ordenaciones y ya desde Roma se dicen de los nuevos presbíteros que se van a ordenar. Y los ordena el obispo. ¿Sí? Pero están también, normalmente, siempre van parte de la conferencia del episcopado de los obispos para que les impongan las manos en la sien, en la cabeza. También son ungidos. Nosotros cuando somos bautizados, nos ungen en la cabeza, en el crisma que les llaman. A ellos les ungen las manos, la cabeza y las manos. Por eso ya pueden santificar, ya pueden bendecir. Dicen que cuando excomulgaron a Miguel Hidalgo, que le rasparon las manos, ¿sí? El que, porque es la forma, un signo de quitarle su presbiterado, su sacerdocio, que sabemos de antemano, ya eso ya lo sabemos, que no se quite el sacerdocio. Sí, pueden estar excomulgados y como quieran, pero siguen siendo sacerdotes hasta la presencia del Señor. Sí, eso está claro. Sí. Entonces, pontificio obra de las vocaciones sacerdotales. Sí, comisión interdicasterial permanente para la formación y ordenaciones sagradas. Aquí entran los religiosos, sí, los religiosos, los obispos que van a tener una formación de ordenación sagrada. Son específicos. Por ejemplo, puede ser incluso las religiosas que van a ser que son contemplativas, o los sacerdotes que son contemplativos y son misioneros. Entonces vienen aquí toda la formación de órdenes sagradas, ¿sí? Luego viene el dicasterio para la institución de la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, ¿sí? Aquí entran también las congregaciones, dependiendo de los carismas que tiene cada congregación, entran aquí la vida consagrada y la vida apostólica. Hay congregaciones que son de claustro, no salen nunca, se pasan en la vida de oración. Tienen incluso otra visión diferente del sacerdocio, otra visión diferente de la vida de oración, porque están enclaustrados, como que su vida personal está dedicada únicamente para Dios. Es una donación que se da para con Dios. Así, sí, es Pontificia Obras Vocacional, sí, interdicasterial permanente para la formación de órdenes sagradas. Y eso también se le da, el dicasterio que se le da también a los obispos. Dicasterio para las instituciones de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, y ya también son específicos las formaciones y específicas, en qué se van a dedicar específicamente, ¿no? Sí. Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Aquí entramos nosotros, ¿sí? Recuerden que el Concilio Vaticano II va a dar libertad, por decirlo así, para que el laico también sea un apóstol preparado para que dé a conocer la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, el, este,
Nosotros como laicos, en el caso de nosotros específicamente, nosotros somos una congregación religiosa de laicos y no hay una consagración propiamente, puede verla, sí, incluso como asociación religiosa reconocida por la Conferencia del Episcopado Mexicano, nosotros podríamos constituir un seminario de escuela de pastoral, o sea, del Instituto de Formación para Laicos, pero eso depende ya del dirigente. Para eso se piden las materias a la Universidad Pontificia, se mandan los maestros de la Universidad Pontificia o también se pueden formar laicos para la formación de los nuevos sacerdotes dentro de la congregación religiosa. En este caso no se ha dado. Hay una formación con respecto al trabajo específico y servicio dentro de la iglesia, eso sí, estamos autorizados para ello y se ha dado cuenta de la preparación que existe en los laicos para determinadas acciones apostólicas. Por ejemplo, el hecho que se dé pláticas prebautismales, presacramentales, todo se está reconociendo la preparación que se tiene. Para ello, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe tiene que revisar todo el material didáctico, doctrinal, para que no tenga herejías, que no, que esté fuera de lugar dentro dentro de la iglesia, dentro del pensamiento apostólico. Entonces, el laico, nosotros los laicos, nos estamos preparando y tenemos ya la libertad, ya se está dando, para integrarnos dentro de la comunidad de evangelización. Luego viene la familia, ¿sí? En donde la familia sabemos que constituye la célula de la sociedad, de la familia, el fundamento de la sociedad, de la creación de Dios, es la familia. Lo dice el Génesis desde el inicio, ¿sí? Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán una sola cosa, una sola carne. Si así lo dice, ¿sí? Y la vida, aquí viene la defensa de la vida, que es muy importante con respecto a a los abortos que hay. Hay instituciones también ya legalizadas para defender la vida en todos los aspectos, no solamente de los bebés en el vientre, la vida de los padres, de los pansamitos. Como es Dios, ¿verdad? O sea, Tenemos que, todo se les reveló a ellos, así que pudieron ver la presencia de Dios, ¿verdad? Su gloria. Muy bien. Y pues era un momento, pues, y sobre todo, con respecto a que nosotros no tenemos derecho de quitarle la vida a nadie, ni quitarnos la vida a nosotros. El no matarás está también especificado, no solamente el matar a otra persona, sino matarse uno mismo. Por eso es muy grave cuando una persona atenta contra sí misma. Claro, tiene sus atenuantes desde el punto de vista, por si hay un trastorno mental, si hay situaciones difíciles, una depresión y todo, pero eso ya lo determina el Señor, nosotros no. Y, o sea, muchos dicen, bueno, el Judas Iscariote se salvó o no se salvó. Por lo que nos explica la Sagrada Escritura, hubo un arrepentimiento, pero llegó al remordimiento y si él se mató, o sea, se salvó o no se salvó, pues sí hubo arrepentimiento, pero pudiendo llegar al Señor no lo hizo, o sea, pudo haber llegado ante él y él lo perdona, ¿sí? Entonces hay cosas que se las dejamos al Señor, pero sí defender la vida, tanto grandes como chicos, siempre. Dicasero, con respecto al laico, la palabra laico viene del griego laike, que quiere decir pueblo. Todo lo que pertenece al pueblo. Lo que pertenece al pueblo también son sus tradiciones, sus hábitos y sus costumbres, y ahí está insertada la vida religiosa de los laicos. Nosotros somos laicos. Y ya este Concilio Vaticano II nos dice que el laico es todo bautizado. Entonces ya nos encamina a la vida sacramental. Dicasero para la promoción de la unidad de los cristianos. Es una situación muy fuerte que estamos viviendo en el mundo porque las diferentes denominaciones que han surgido dentro desde el Martín Lutero, 1700, 1600, vino una división muy fuerte de la iglesia
con el protestantismo, después el sectarismo. Se consideran tres, fuentes principales del que son, que solo creen en un Dios verdadero. Los judíos, los musulmanes y los cristianos, nosotros, los cristianos católicos. Creemos en un solo Dios verdadero, también ellos, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ser, pero sí creen en un Dios verdadero. Sí que tienen normas muy, muy estrictas también. Por ejemplo, ellos sí autorizan en lo que son los musulmanes la poligamía. Dice, según sus normas, que mientras el hombre pueda mantener a las mujeres que quiera tener, si las mantiene, tiene el derecho. Si no, no puede ser. Sí, y vienen otras normas muy fuertes para ellos, porque ya ellos sienten que al tener a una mujer son su propiedad de ellos y por eso hacen lo que quieren e incluso las llegan a matar y no hay ningún problema, era tu propiedad. A esos extremos. Son cosas que se han dado, pero ya por las costumbres y hábitos de ahí, ¿sí? Entonces es dicastero para el diálogo y para la promoción de la unidad de todos los cristianos. Entonces va a luchar por la unidad de los cristianos. Del, hay una parte en la Sagrada Escritura que cuando le dicen al Señor, Señor, hay quienes están arrojando demonios en tu nombre, ¿se lo prohibimos? Y el Señor les dice, el que no está contra mí está conmigo. O sea, lo está aprobando el Señor, pero están en nombre de Jesús, están sacando a los demonios. O sea, aquí se hace uno la pregunta. eh, el hermano separado, los cristianos, los testigos de Jehová, todos ellos, son aceptados también por la iglesia. Lógicamente no hay una aceptación, pero se les ha dejado, o sea, la iglesia los ha respetado y los sigue respetando, incluso lo que se llaman los diálogos ecuménicos, donde hay unidades de diferentes denominaciones cristianas, eh, que lógicamente, como tienen sus fundamentos, están con base a un fundador, que es el que determina sus normas y ya hay cosas que no están claras, no tienen sacramentos para iniciar. Recuerden que quien nos va a dar los sacramentos es nuestro Señor Jesucristo y están en la Sagrada Escritura y ellos no los llevan a cabo. Sí, ¿se van a salvar o no se van a salvar? Eso no lo sabemos nosotros, se lo dejamos al Señor y respetamos también su denominación. Pero un sacramento como la Eucaristía, donde está nuestro Señor ahí, y lo dice bien el Jueves Santo, lo dice el Señor, sí, el que come mi pan, y el capítulo 6 de Juan, donde él dice, el que me come vivirá tendrá vida eterna, ¿no? Incluso se escandaliza, ¿no? ¿Cómo nos puede dar a conocer, a comer su carne y su sangre este hombre? Se escandalizan, e incluso muchos que lo siguen al Señor se separan. Y de ahí viene otra pregunta también para los apóstoles, que ustedes también se van ahí. Ellos no lo entendían, dice, no entendemos, pero nos quedamos. Sí, porque ya empezaba a haber una vida sobrenatural. Sí, bueno, dicastero para el diálogo interreligioso. Aquí en este caso, aquellas religiones que no tienen que ver muchas veces por la vida cristiana, pero son religiosos y se han separado y tienen sus pensamientos y su forma de ser y la iglesia pues trata de dialogar con ellos, es el ecumenismo, para tener en paz, estar en paz. Hay comunidades donde hay mucho sectarismo y hay una iglesia católica. Lo que se trata de evitar es confrontamientos. Sí, claro que cada quien se respete, sí, y ahí vienen los diálogos interreligiosos. ¿Sí? Dicasterio para la cultura y la educación. Aquí hablamos otra vez del conjunto de costumbres que hay en los pueblos, en las naciones, y se respetan también, pero se tienen que ver las formas y la educación que se está llevando a cabo en cada uno de esas comunidades. Sección de cultura, sección de educación. Sí, recuerden que la educación, una cosa es la educación y otra cosa son los conocimientos. Una escuela se dedica a formar conocimientos. De ahí vienen los profesionales en carreras, en fin. Pero en la cultura es muy diferente, sí, porque la cultura ya es
el hecho de aprovechar sus costumbres y luego de ahí introducir una forma de pensar que aprovechen para bien espiritual. Entonces ahí tiene que ver un bien espiritual. Dentro de la moral cristiana estamos hablando de la conciencia, que entra la moral, la espiritualidad, donde entra el espíritu, y donde entra la parte material, que es el cuerpo. Entonces se unifican las tres, ¿sí? En donde se respeta también su vida moral, porque a veces por su cultura tienen ideas diferentes por su moral. ¿Sí? O sea, para otros no es necesario una confesión. Si ellos se confiesan entre ellos mismos y ya, y acá es un sacramento. Capítulo 20 de Juan. Y a quien le retenga los pecados se le serán retenidos y a los que no les quedarán liberados. Se los dice a sus 12 apóstoles. Entonces ahí forma el sacramento. ¿Sí? Y de la educación, pues se busca que la educación, aunque sea un conjunto de conocimientos, también haya una vida moral en esos conocimientos, que se puede llamar una vida cívica, que es el respeto. ¿Sí? Pero está bien descrito. Dicastero para el servicio del desarrollo humano integral. Aquí hablamos de la dignidad de la persona. Es importante que la persona viva dignamente. Aquí entra mucho el aspecto de vivienda, el aspecto de trabajo, el aspecto de costumbres, sanas costumbres, para vivir dignamente. ¿Sí? Entonces, el que el hombre, el ser humano y la mujer se desarrollen como mujer y como hombre para constituir una felicidad propia dentro de una familia, dentro de su soltería, dependiendo su vocación que el que le toque vivir. Dicastero por los textos legislativos. Aquí también, pues también entramos en la parte legal, donde hasta dónde hay culpabilidad, no hay culpabilidad aún en una persona. Entonces aquí entra también derecho canónico. Dicasterio para la comunicación. Aquí es muy importante porque con los nuevos medios de comunicación que tenemos, el Internet, el WhatsApp, el Twitter y todo esto, no, nos llega a una tecnología. Hay que aprovecharla, pero hay que ver hasta dónde se aprovecha. Así como en Google podemos encontrar muchos temas muy buenos, como podemos encontrar también temas de pornografía, temas en donde se metan ideas de vicios incluso en las personas. Entonces tenemos que sí aprovechar la comunicación, sí aprovechar los medios de comunicación, pero también tener la madurez para usarlos. ¿Sí? Luego vienen los organismos de justicia, penitenciaría apostólica, que es donde se va a dictar sí, por la conducta que tengan los sacerdotes, los religiosos, los laicos también, cómo se deben de juzgar, cómo se tiene que tener juicios. ¿Sí? Derecho canónico también entra. Supremo Tribunal de Signaturas Apostólicas. O sea, aquí el tribunal, cuando hablamos de tribunal, se lleva a cabo un juicio con respecto a la realidad que esté viviendo la persona. Y aquí se respeta tanto en los laicos como los religiosos y como los diocesanos, se les respetan sus, sus estatutos. Siempre que se van a constituir un grupo o una acción religiosa, tiene que ver estatutos y es lo que le marca lo que debe de cumplir la persona en el interior. Nosotros como institución de laicos tenemos estatutos y tenemos estatuto y tenemos instructivo. El estatuto está autorizado por por la doctrina de la fe. Está el dicasterio de los laicos, del que acabamos de pasar, donde en su tiempo, Javier, Mari y yo fuimos allá a la anunciatura apostólica con respecto al dicasterio de los laicos y presentamos nuestros estatutos, que después tuvieron que ver revisados por un canonista hasta que se autorizaron. Tribunal de Ruta Romana, aquí ya viene también el hecho de que si hay desavenencias o desobediencias ya que dañen a las comunidades por un sacerdote religioso, se le retira, sí se le retira. A un sacerdote se le retiran todos sus oficios eclesiásticos, sí, y se puede integrar dentro de una vida como ellos deseen, pero ya es cuando se les ha investigado y han reincidido también, sí. Secretaría para la Economía también, aquí Roma también pide
que todas las diócesis canalicen una cantidad económica a Roma para también para sus necesidades. Recuerden que es una ciudad, Roma, y tiene muchas necesidades, entonces llega también lo que se llaman los, este, los estipendios que llegan para Roma para su mantenimiento. Los estipendios se trabajan así. Las parroquias, todas las parroquias tienen que dar un estipendio a sus diócesis. Las diócesis tienen que ganar un estipendio a Roma y así es como se va dando, ¿sí? Secretaría para la Economía, Administración del Patrimonio y la Sede Apostólica. Aquí es muy importante que la sede apostólica, o sea, el Santo Padre, este, se esté observando que, aunque sea la cabeza principal de la iglesia, que se esté cumpliendo con lo que el Señor ha pedido. Y también hay normas dentro de la Santa Sede. Si se tiene que cumplir con todo, también con todos los requisitos dentro de la Santa Sede. Es por ejemplo, todo lo que tienen dentro de Roma, desde, hablando ya materialmente, pinturas y esculturas y todo, es un patrimonio de la Santa Sede y se tiene que cuidar, sí, es la administración propia de ello, sí, y sí se tiene muchísimas cosas, o sea, el, el, me acuerdo cuando fui al museo de ahí del Vaticano, vi el, el prototipo que hizo Leonardo da Vinci de un helicóptero cuando todavía se estaba inventando cosas, ¿no? Recuerden que también él tuvo mucho que ver, sí, como Miguel Ángelo, por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti fue el que pinta la Capilla Sistina también. Oficina de Revisores Generales, o sea, todo, todo, todo lo que se va a canalizar, hay una revisión general. Si se va a mandar una carta, si se va a mandar, todo se revisa, que cumpla. Y todo va, si hay irregularidades, se le va y se le dice al Santo Padre si se autoriza o no se autoriza. Comisión de material reservado, de materia reservada, o sea, hay cosas que no se pueden dar a conocer, es reservado. Si hay situaciones difíciles en Roma, como todo lo humano, también se reserva, hay una comisión que reserva todo ello. Si, por ejemplo, cuando muere un santo padre, inmediatamente se cierra su oficina, todo donde él vivía, ¿sí? Se cierra su oficina, ¿sí? Hasta después ya la comisión de revisión general, él la va a abrir y va a revisar todo. Nadie, y si hay cosas que el Santo Padre guardaba, por ejemplo, cuando murió Juan Pablo II, se descubre la situación de Maciel, del padre Maciel, y pues eso se reserva, aunque ya el Santo Padre Francisco pues va a sacar la situación de los, no son los, ¿cómo se llaman los del Padre Maciel? Son, bueno, sacan esa situación que es de abusos de niños, en fin, está tremendo, pero eso fue de revisión reservada, ¿sí? Comité para las inversiones también, qué se invierte en Roma, qué no se invierte y qué se debe de ganar. Oficinas, prefectura de la Casa Pontificia, o sea, la Casa Pontificia tiene una prefectura donde ahí llegan las cosas, se ve que también se miden la situación económica también de lo que se va a obtener y no se va a obtener. Oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice, pues es el que organiza todas las cuestiones litúrgicas del Santo Padre dentro del año litúrgico. Por ejemplo, en este tiempo, pues vienen los Via Crucis que se organizan. También esa es parte de esta prefectura, de esta oficina, ¿sí? Camarlengo de la Santa Romana Iglesia. Recuerden que el camarlengo es aquella persona, puede ser un cardenal, que cuando muere el Santo Padre, él se va a dedicar a organizar ya el cónclave para que se lleve a cabo las votaciones del nuevo Papa, el camarlengo. Es muy importante porque incluso toma decisiones también a falta del Santo Padre. Si hay cosas muy especiales, él puede tomar decisiones, el camarlengo. ¿Sí? Abogados, registro de abogados de la curia romana, ¿sí? O sea, tiene sus abogados para defender también a Roma, la han acusado, e incluso Italia misma ha acusado a Roma
o dentro de la Santa Sede, si hay situaciones difíciles, con todos los trabajadores que hay internos, si hay problemas, están los abogados de la Santa Curia Romana para resolverlo. Y si hay castigos también interiores. Cuerpo de abogados de la Santa Sede también, son todos para defender en un momento dado todas las situaciones que haya dentro de Roma. Recuerden que es un país, es un pequeño país y se le respeta todo. Archivo Apostólico Vaticano, recuerden que el archivo es grandísimo, es tanto la Biblioteca Apostólica Vaticana como el archivo, se guardan muchas cosas, muchísimas, incluso se reserva en forma de refrigeración para que los libros, los papeles, los oficios no se echen a perder. Si cuando van a tocar algo así que alguien les permite entrar, tienen que estar con guantes y estar desinfectados y todo, porque un virus puede dañar a los papeles. Pero imagínense ustedes el Concilio de Trento, ¿no? O el Concilio de Nicea, ahí lo tienen en libros, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿sí? Y Biblioteca Apostólica Vaticana, pues también hay quienes piden permiso para escudriñar los libros que hay en la Santa Sede. Fábrica de San Pedro, está también aquí. Recuerden que todo lo que se fabrica para el santo, para todos los cardenales y que van a consagrar, se les da ahí hay exclusivamente una fábrica textil, por decirlo así. Sí, Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, también recuerden que eh, el- la historia de salvación, eh, para testificar la existencia de que es verdad, está la arqueología, está la antropología y está la arqueología. La arqueología es la parte material, la antropología es la parte humana. ¿Cómo vivieron esos seres humanos? ¿En qué momento? Y se garantiza que existieron. Entonces, la existencia del pasado, de que existieron, está la arqueología por los monumentos y está la antropología por las personas. Se demuestra que existió Moisés o no existió. Existió el faraón Akenatón, existió o no existió. Entonces ahí viene la arqueología. Pontificia Academia de las Ciencias, también la Santa Sede tiene un área de ciencias para demostrar, recuerden, por ejemplo, el Big Bang, esta teoría del Big Bang, lo descubre un sacerdote y lo da a conocer. Y actualmente la ciencia dice que el origen de todo el universo fue el Big Bang, es una explosión grandísima donde salen los planetas y sale todo el universo. Y esa es una teoría que hacen. ¿Sí? Pontificia Academia de las Ciencias, Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Aquí es muy importante poder ver el desarrollo social de todos los seres humanos en el mundo y cómo se va a ir desarrollando. Por ejemplo, si el Santo Padre va a hacer una visita a tal lado, entonces las ciencias sociales van y les van a explicar cuáles son las costumbres y la forma de pensar de ahí. Y entonces el Santo Padre se adapta también a sus culturas. Aquí vienen las ciencias sociales. Pontificia Academia para la Vida, pues aquí es definitivamente el baluarte de respetar la vida de todo el ser humano. Incluso esto entra también en la abogacía cuando se cometen algunos ilícitos contra la vida. Entonces tiene que entrar la abogacía también. Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de la calidad de las universidades y facultades eclesiásticas. Se tiene que cumplir con los cánones de las enseñanzas eclesiásticas, que no se salgan de los cánones de la doctrina de la fe. Y aquí entra también el dicasterio de la doctrina de la fe para que se cumpla todas las legislaturas y todas las materias que se tienen que dar dentro de las universidades y facultades eclesiásticas, que cumplan para que sea un sacerdote, que cumplan para que sea un obispo, que cumplan para que sea un cardenal. Entonces, cumpliendo con los requisitos que marcan para un pontífice, para un cardenal, se cumplen, entonces aquí está la agencia de la Santa Sede de evaluación y promoción de la calidad de las universidades y facultades eclesiásticas. O sea, todas las universidades, aquí la Universidad Pontificia de México manda todos sus programas de estudio y trabajo, los manda a la agencia de la Santa Sede para que se revisen para dar las vocaciones. ¿Sí? Autoridades superiores de información y financiera, o sea, aquí hay una autoridad superior
que le da a conocer al Santo Padre cómo está la situación económica de la Santa Sede, de todo Roma. ¿Sí? Se gasta tanto y hay un estudio profundo, que pues se dice por ahí que Juan Pablo primero lo mataron. Bueno, así lo dicen, ¿no? Yo no, que porque él descubrió los fraudes que había en los bancos vaticanos. Se estaban utilizando los dineros para, incluso para apoyos de narcos y no sé qué tanto, y por ahí el Santo Padre estaba dando cuenta y por eso fue que perdió la vida. Supuestamente, vean por ahí, busquen muerte de Juan Pablo I y van a ver todo lo que van a encontrar. Bueno, con eso terminamos lo que es los dicasterios de la ciencia, de todo lo que conforma los dicasterios dentro de la Santa Sede. Es importante que sepamos todo esto, porque si nos preguntan qué es un dicasterio, pues es un servicio pontificio, ¿sí? Que está dividido dependiendo de las situaciones que lo marca, que tenga cada país o cada estado, ¿sí? O sea, por decir, si un sacerdote quiere retirarse de su ministerio, de su magisterio, pues por medio de su obispo pues, mandan la moción, y si el Santo Padre se los permite, que es poco lo que se hace, realmente la mayoría de veces se separan ellos, se separan de sus oficios y así se quedan separados. O simplemente el obispo les retira todos sus oficios y quedan en stand-by, con peligro de que se pierdan en la vida mundana. Eso es lo que sucede. Entonces, pero siempre habrá una oportunidad. No se les abandona totalmente. Los obispos tienen que, una vez le preguntamos a su eminencia, el cardenal Norberto Rivera, qué pasaba con, por ejemplo, los sacerdotes que son alcohólicos o que son homosexuales. ¿Qué sucede con ellos? Pues nosotros lo que hacemos es mandarlos a rehabilitación constantemente y a observación constantemente, pero siempre con la oportunidad de que cambien, de que se rehabiliten para seguir su ministerio. O sea, él decía, es como mis hijos, yo como padre los tengo que cuidar a ellos, que tengo que exigirles, tengo que retirarlos, en fin, eso sí, pero para que cambien. Sí, o sea, por eso aquí también en las comisiones y dimensiones de las diócesis también existe que es la abogacía, también existe el cuidado de los menores, también existe, o sea, aquí está el derecho canónico, qué hacer cuando un sacerdote vive una vida irregular o doble vida, que tiene mujer y tiene su sacerdocio, qué hacer con ellos, qué se debe, o sea, está en el derecho canónico. Vamos a analizar un día, déjeme estudiarlo un poquito para que tengamos una dimensión clara de qué sucede cuando un sacerdote, una religiosa, un diácono tiene mal comportamiento, qué actitud toma la iglesia para rehabilitarlos. No los corre así definitivamente, no los retira definitivamente, siempre tienen una oportunidad, siempre, siempre. Ya solamente que sea muy grave lo que hicieron, pues ya hay una separación, pero mientras ellos siempre lo conservan. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de nos faltan nada más 10 minutos, ¿sí? Y la semana que viene vamos a ver historia de la iglesia, un resumen de historia de la iglesia para que conozcamos qué sucede después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues de la resurrección, año 33 estamos hablando. Los apóstoles están miedos, temerosos, están escondidos, pues nada más cuando se Leo Pedro y Juan y salieron las mujeres para la libación del Señor en el sepulcro, después ya se le aparece a María Magdalena, después ya los prepara y viene la ascensión del Señor y les dice no se separen, va a venir el Espíritu Santo en Pentecostés, llega Pentecostés y de ahí es donde surge ya, donde impulsa el Espíritu Santo a la iglesia. El nacimiento de la iglesia es en Pentecostés. Claro, ya estaba constituida, porque ya estaba formalizada con los apóstoles, pero faltaba el empuje, y el empuje era el Espíritu Santo. Y de ahí viene. O sea, ¿qué sucede desde ese momento de Pentecostés dentro de la iglesia? ¿No? ¿Cuál es el primer problema que hay en la iglesia? ¿Cuáles son los confrontamientos? Los nuevos apóstoles, entre ellos está San Pablo, está Bernabé, está Matías, hay muchos apóstoles que surgen después de Pentecostés y cómo va a ir creciendo la iglesia. A pesar de ser atacada,
viene lo de Nerón, viene lo de Diocleciano, vienen los emperadores, hasta que nace Constantino, en fin, eso lo vamos a ir viendo poco a poquito para que tomemos más o menos una idea general de cómo la iglesia hasta la actualidad se ha conservado, a pesar de todas situaciones. Fíjense que tengo aquí entre mi biblioteca como 4 o 5 libros que hablan mal de la iglesia. Bueno, no hablan mal, sino que hablan de los males de la iglesia, que son todos los pontífices que hicieron cosas irregulares. Por ejemplo, entre los Borgia, los Medici y todo eso, sí que una cosa sí es muy cierta. Cuando se constituye un papa, es el papa. Se portó mal o se portó bien, es el papa. Sí, ya el Señor les pedirá cuentas a cada quien. Pero vamos a sacar un poquito de eso. Demos, nos vamos a dar cuenta de la realidad humana y la de la realidad divina. Yo el ejemplo que les pongo muchas veces es de San Pedro, cuando San Pedro le dice al Señor, Señor, yo voy a estar contigo hasta el último momento. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Allí el Señor nos da a conocer la debilidad humana. Dios, Cristo nuestro Señor, deja en las manos de los hombres que fallamos, que pecamos, su iglesia, pero también deja su iglesia en manos de aquellos que van a cumplir y van a luchar, que van a dar su vida por la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la vida de los santos. Y hay muchos santos que no la pasan muy bien. Al Santo Padre Pío no le fue muy bien, que digamos, siendo un santazo, ¿sí? Pero están ahí. Y nosotros también estamos en este proceso, en el proceso de santificarnos constantemente, ¿sí? Dice, la pastoral de conjunto que sean hablando ya de los trabajadores, de los equipos, ¿sí? Integrados en comunidad, a una pastoral de conjunto, que sean agentes de comunión, de servicio, transformador, insertados en la vida del eclesial y social, testigos cualificados, maestros competentes de la verdad, educadores de personalidad humana y cristiana, que con visión de futuro, con la alegría y el fervor de los santos, con el ejemplo, la pedagogía, la protección a la Santísima Virgen María de Guadalupe, con la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe. O sea, ¿qué es lo que necesita la iglesia actualmente? Gentes cualificados, laicos cualificados, comunidades cualificadas, para que demos ejemplo. Hombres y mujeres de comunión, de oración constante, continua. Que la lucha no se va a terminar, no se va a terminar. Tenemos que estar en continua oración. Yo no sé cómo lleven su vida de oración, hermanos, pero en la mañana hay que hacer oración, aunque sea 5 minutos. A mediodía, cuando estemos en actividades, ofrezcamos nuestras actividades. Si podemos tomar la comunión diaria, adelante, si podemos, pero nuestra oración que no falte. Sala está también la comunión espiritual. Y en la noche dar gracias por el día que termina y por la oportunidad que nos dé para amanecer un nuevo día. Y dar ejemplo. El ejemplo es muy importante. Si hay por ahí que tengamos debilidades, pues hay que irlas quitando poco a poquito. Recuerden que Satanás juega muy fuerte con ello. Si él no nos puede obligar a pecar, pero sí nos pone la tentación sabiendo cuáles son nuestras tentaciones. Una vez le preguntaron a un padre exorcista, ¿cómo cuántos demonios hay? Dice, hay millones y millones de demonios. O sea, que quiere decir que también ante muchos, muchos humanos, millones y millones de humanos, también hay demonios que nos tratan de dominar a cada uno de nosotros y conocen nuestras debilidades. Recuerden, ellos van a poner la trampa. De nosotros depende si caemos o no caemos. Entonces, hombres santos, con alegres, con un fervor de santos, dando ejemplo, con una pedagogía y protegidos por la Santísima Virgen de Guadalupe. Además de la formación de agentes, y urge que haya una fe firme, tener estructuras y organizaciones necesarias para realizar adecuadamente la tarea de la evangelización. Ese es un privilegio que nosotros tenemos, los del Instituto de Formación para Laicos. Tenemos una estructura y esa estructura nos ayuda mucho para poder dar a conocer la palabra del Señor. Hay que aprovechar lo que tenemos en las manos, hermanos. Hay que
hay que entregar lecciones, hay que estudiar para dar las lecciones, hay que, o sea, todo lo que tengamos que hacer para que camine la estructura de la escuela, necesarias para realizar adecuadamente las tareas de evangelización. Cada tarea apostólica, con sus diferentes formas, debe contar con ellos y los elementos personales y materiales necesarios para que den el soporte y dinamismo a sus acciones. Tenemos todo eso, bendito sea Dios, donde tenemos lecciones. Fíjense que estoy programando, estuve dando muchos temas, tengo como unos 100, 150 temas preparados, a ver si vemos algunos temas también para que tengamos criterios de cada tema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de misericordia, ¿qué es misericordia? ¿Cómo, por qué es la misericordia de Dios? ¿Por qué la ejercemos? En fin. Bueno, esas estructuras y organizaciones como instrumentos de servicio en la acción evangelizadora son indispensables en las necesidades concretas que el mundo y la misión de la Iglesia plantean. Debemos ser audaces para utilizar los medios de las técnicas, la ciencia, que en la ciencia nos proporciona sin poner jamás en ellos nuestras confianzas. O sea, vamos a aprovecharlas, pero si ponemos la confianza nada más en lo que nos dice la ciencia o los medios de comunicación, pues corremos el riesgo de que nos engañen. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos que tener también mucha prudencia de cómo utilizamos los medios de comunicación. Cuando yo les mando los apuntes, que los saco de Google, procuro que sean, que tengan objetivos de católicos, porque está también en las enciclopedias que también nos dan comunicación, pero a veces, como es una información enciclopédica, no es teológica. Y cuando es una información católica o de un sacerdote directamente, sí es teológica. Entonces yo procuro mandarles comunicación de ese tipo. Ya les mandé lo de la historia. Les mandé también otro con respecto aquí lo tengo, se llama, eso es de la iglesia, se llama con respecto a los profetas, ¿sí? Ay, no sé dónde lo dejé, pero habla de los profetas, ¿sí? Del Antiguo Testamento, o sea, cómo se desarrolla la profecía en el Antiguo Testamento, cómo el Señor la va puliendo para que incluso hay profetas específicos y hay falsos profetas también. O sea, cómo identificar cuál es el profeta real, cómo se identificaba y cuál era el profeta falso. ¿Sí? En fin. En la práctica de las catequesis todavía no llega a ser una prioridad a nivel diocesano o parroquial, porque no se les dedican los suficientes recursos humanos y materiales. Algo que sucede en las diócesis es que a veces no hay ni los medios económicos, ni tampoco los subsidios o libros que puedan apoyar bien para la catequesis firme. No todas las diócesis. Me acuerdo cuando estuve en una diócesis de Oaxaca, que íbamos a checar lo de la escuela de pastoral allá, y el padre me mandó a una comunidad, y llegué y el padre no pudo llegar. Entonces me vi con la necesidad de hacer una liturgia de la palabra, en fin, pero se ven muchas necesidades y se tienen muchas em, fetichismos y así en las comunidades se siente, luego ya hablando místicamente. ¿Sí? Entonces, se necesitan más catequistas, más informadores para que orienten a los pobladores y los ubiquen, porque allá está muy metido lo de la brujería. Eso es lo que se da. Hay muchos sacerdotes que han olvidado su actualización catequística y no dedican sus mejores energías y capacidades y recursos al tiempo de la catequesis. O sea, hay sacerdotes que sí se dedican a la liturgia, a los sacramentos, pero le han dejado su formación, o ya no leen, ya no estudian, entonces ya no se actualizan. Entonces es importante que eso ya depende mucho de los obispos, de cómo impulse a sus sacerdotes para su preparación continua. Pero eso es algo que se pide, ¿sí? Que haya sacerdotes que se estén preparando continuamente. No hay continuidad en la catequesis de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
terminan lo que es la catequesis de primera comunión y ya no hay una continuidad. Después viene una catequesis para la confirmación y ya no hay continuidad. Y después hasta que se casan, que ya ni se confiesan. Y ese día que se van a casar, se confiesan, reciben la comunión, en fin. Hay muchos que se van a casar y reciben el bautizo, la confirmación, todo reciben hasta el matrimonio. O sea, ¿por qué? Porque hay un descuido en el proceso. De aquí depende mucho de las comunidades y de los sacerdotes que ellos impulsen. Aquí yo pienso que la escuela de pastoral nos ha ayudado mucho también en las comunidades porque hay formación, o sea, y hay más concientización de nuestra vida católica, de nuestra vida sacramental. Normalmente la catequesis es mínima, o sea, se ha abandonado por la recepción de algunos sacramentos. En muchas comunidades, los catequesis infantiles se reducen a cursos intensivos para la primera comunión, y es lo que ha sucedido actualmente. Se ha descuidado la formación de los catequistas. Muchos son adolescentes eventuales, de la buena voluntad, con una formación y experiencia catequística pues de que carece de verdaderos programas de catequesis. O sea, a veces tienen muy buena voluntad, pero muy poca preparación. Otra ganancia que yo veo dentro de la escuela muy buena son los semilleros de vocaciones. Están saliendo muchos niños que se están catequizando y ahora sí que los parvulitos de escuela, para que entren a la escuela de pastoral, al instituto, son semilleros. Entran a primer grado ya de escuela de pastoral, hacen sus 4 o 5 grados ya de evangelización, ya son evangelizadores y después entran ya a grados superiores, que es muy bueno porque está una formación continua. Eso es importante. Bueno, hermanos, pues ya terminamos este día, ¿sí? Entonces, voy a darles un resumen en la semana que viene de todo lo que hemos visto, en breve, y iniciamos con la historia de la iglesia para que tengamos profundidad de qué es lo que sucedió después de Pentecostés, ¿sí? Bueno, hermanos, si alguien quiere hacer la oración, por favor, Yo, hermano, adelante, hermanita. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta reunión, aprender más de ti. Señor, haznos más dóciles a tu espíritu para poder salir a la misión, no tener miedo, corregir lo que tenemos. Señor, enséñanos, ilústranos para saber entender cuál es el verdadero trabajo de la iglesia, entender todo lo que tenemos que saber y, y poderlo compartir con los demás en todos nuestros ambientes. Y todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que Padre estás en el nuestro que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. santificado sea Venga a tu nombre. nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias a Gracias. todos. Bonita noche.